llamamos táctica, como puede ser la táctica de avispa. Una táctica es una imagen mental de algo que quiero hacer, que yo me predispongo, como decíamos antes. Es una acción un poco más compleja a nivel mental, pero una estrategia directa es algo que yo me condiciono. De la misma forma que yo preparo mi sistema nervioso, lo entreno para que un bloque salga naturalmente, y para eso uso la repetición, y la repetición me da la capacidad de crear más sinapsis nerviosas y que se produzca ante un estímulo una reacción determinada. Esto es lo que se llama reflejo condicionado. Ese condicionamiento yo lo realizo en base, como decía, de la repetición. De la misma forma, puedo condicionar a mi mente y a mi sistema nervioso a actuar según lo que yo percibo de una determinada manera. Es decir, instruir un determinado acto a mi cuerpo, pero un acto un poquito más complejo que una simple reacción. Y para esto es lo que llamamos estrategias directas, ¿vale? Encerrados en los juegos hay un montón significativo de estrategias directas que os van a enseñar a pelear. Os van a enseñar en defensa personal, sobre todo, donde no hay tiempo, donde no puedo establecer una táctica muy compleja, ¿sí? Que solo puedo hacer con un oponente del cual tengo más tiempo. Hago que mi mente, mi sistema nervioso reaccione, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por un empuje. Las tres primeras acciones del segundo juez sabéis que son en base a defensas contra intimidaciones violentas en forma de empujes. También puede ser un puñetazo, es decir, él tanto me puede venir a empujar, ¿vale?, como me puede atacar con un puño. Es decir, puede ser lo mismo. El envío de la fuerza es un envío direccional y puede estar asociado a muchas técnicas. El empuje normalmente de una persona que me intimida con violencia usa la carga de todo el cuerpo al peso del brazo, ¿vale? Entonces hace eso. Sí, o sea, yo voy a empujar y meto todo el cuerpo. Entonces ahí sabemos que hay una fuerza lineal que viene así. Y yo voy a aplicar el primero de los principios, y es el principio de no resistencia. Es decir, si él es mucho más grande que yo, sería una estupidez que lo que trate es de ir contra él, porque él me va a arrastrar, me va a llevar, me va a vencer en definitiva. El primer principio de la no resistencia que yo voy a tener en cuenta en esta acción es el desvío de la fuerza. El desvío de la fuerza. Dentro de la no resistencia, como decía, hay muchas formas de actuar. En este caso es el desvío literal de la fuerza lineal. Para eso utilizo el bloque. Y lo utilizo de una forma sabia, es decir, me voy a empujar y yo meto el bloque. El bloque lo tengo que meter desde fuera. Porque obviamente si lo quiero meter desde dentro puede ser que él choque conmigo y me lleve. Entonces, yo lo tengo que meter abriendo el brazo y meterlo desde fuera, produciendo un giro para que sea más sólido y pegando el cuerpo, el codo, para que tenga un poquito más de resistencia. Entonces, simplemente lo que yo tengo que hacer es girar mi centro de gravedad a través de mi eje para que esa fuerza que viene hacia mí pase. Más violencia, pase. ¿Vale? Naturalmente, va a ocurrir que el oponente va a cortar directamente la distancia. Yo quiero que acorte la distancia. Al desviar la fuerza, él se va a quedar muy cerca de mí. Y por encima, en esta acción, al desviarle, se queda casi de espaldas a mí. En combate tenemos lo que se llama puntos muertos, como cuando conducimos. En este caso, aquí directamente él me ve, porque sus ojos están dirigidos hacia mí. Si él fuera un pájaro, tendría los ojos casi en el lateral de la cabeza y me vería, pero el ser humano, como los felinos, tiene los ojos delante de la cabeza y entonces él se va a proyectar siempre hacia mí. Este tipo de golpes es más difícil verlo, porque entran por su ángulo muerto. Yo voy a aprovechar ese desvío, lógicamente, para irme a su ángulo muerto. Y desde aquí, contraatacar. Solamente vamos a empezar con un ejercicio para desarrollar este desvío. Aquí es donde vamos a empezar a trabajar. Yo lo que quiero hacer es, apenas él se mueve, mi brazo ya está preparado. Yo le doy a mi mente y a mi capacidad perceptiva, le doy la señal de que en el momento que él se mueve hacia mí, mi brazo ya esté preparado, ¿vale? No me hace falta moverme la pierna. Muchos reaccionáis moviéndoos. Si me muevo, pierdo la distancia. Si me muevo, pierdo la distancia. Tanto ya sea, en la segunda acción, yo ahora voy a hacer esto, pero tanto ya sea la distancia de pateo, si hago esto y me voy hacia afuera, también pierdo potencia de pateo, porque voy a llegar solo con el peine, no voy a llegar con la tibia. Entonces, lo que yo quiero es que apenas os mováis, dejáis que la fuerza pase. Tampoco choquéis muy fuerte hacia adelante, porque entonces sí va a haber una resistencia de fuerza. Solo tenéis que
dejarla girar, girando también vuestros hombros. ¿Vale? Vuestros hombros tienen que acompañar al movimiento del brazo. Y así yo me quedo en el punto muerto que yo deseo para aprovecharme del torsión. O sea, el momento que baja, esta es la técnica que vamos a hacer. Es decir, fijaos. Inspiro, golpe. Ahora vamos a ser un poquito más rastreros y vamos a hacer. ¿Ves? Es decir, le voy a pegar con esta parte del codo. En el momento que él me ataca, yo puedo hacer daño con el codo, sí, pero en el momento yo golpeo, desvío la fuerza y, lógicamente, él tiene percepción alta, pero su propio brazo está tapando cualquier otra acción baja. Es por eso que meto la pierna. Además, el movimiento sale todo natural. Todo en un mismo movimiento. ¿Por qué? Porque yo estoy preparando todo, que yo me estoy girando y ya mi cadera está predispuesta para patear. Yo ya estoy colocado. Si he hecho bien mis deberes, es decir, si me he colocado bien el brazo, si he colocado bien los hombros y si he girado correctamente la cadera, mi pierna va a salir muy natural, muy rápida, de forma muy sencilla y pegando la distancia óptima. Como decía, yo le hago el desvío de fuerza, ataque, ¿sí? Y ya prácticamente lo tengo totalmente de espalda para golpearle de la forma que yo quiero. De hecho, en eso se apoya el siguiente golpe, es decir, yo desvío, pateo y desde aquí me apoyo para el siguiente golpe. Desvío su atención, busco el punto muerto y ataco en una zona de apoyo. Ahí, las zonas de apoyo son muy importantes en defensa personal, porque cuanto yo más inmovilice, más le voy a tener a mi merced. Promueve a una economía de movimiento, como dicen en otras artes marciales, que es el encadenamiento, es decir, yo tengo que encadenar todas las acciones de forma natural. Cuando él me ataca, yo encadeno la pierna con el puño. Hay muchas personas que cuando están trabajando con los puños se olvidan de que tienen pierna y cuando están trabajando con las piernas se olvidan de que tienen puños. Aquí hay que saber encadenar, enlazar movimiento con movimiento corporal. ¿Vale? Cada golpe tiene que ir encadenado. Y encadenado no solo por el golpe en sí, sino por el movimiento del cuerpo. Fijaos, yo naturalmente me giro, golpeo, pateo, me giro, golpeo, ¿vale? Como sería la acción ahí, pateo. Estoy trabajando en la misma línea, estoy girando, dando fuerza a todos mis golpes, dando fuerza a todos mis golpes. Esa es una estrategia directa que vosotros debéis tener en cuenta. Ahora vamos a trabajar otra, que es el batimiento. El batimiento. Nosotros sabemos que en cada guardia existen aperturas. Las aperturas durante los movimientos se crean y se destruyen, claro. Es decir, él ahora mismo, por ejemplo, según la guardia que está, aquí tiene una apertura, es decir, yo veo un hueco por el que puedo entrar. Recordad que una apertura es el acceso a un punto vulnerable. Si él cerrara ese hueco, ¿vale? Podría abrir otro. Pero esto es natural en él y en el movimiento que estamos ejecutando. El batimiento no es que sea natural, es algo que yo provoco. Y lo provoco por la fuerza. Un batimiento es un golpe que yo realizo sobre una extremidad para abrir un punto. Por ejemplo, esto sería un batimiento. ¿Ok? Golpeo la palma dentada para meter el golpe de revés en el punto vulnerable del mentón. Este ejercicio vamos a hacer. Con esto vamos a entrenar el batimiento. Recordad, golpeo con la mano retrasada y desde ahí pego. El batimiento que se realiza en la primera acción es la antesala de todos los batimientos que nosotros podemos presentar en la práctica del Taekwondo. Pero en principio es significativo, por eso lo vamos a practicar también individualmente. La acción sería así, o sea, él me ataca, meto el codo, encadeno, golpeo. Cuando le voy a pegar en el punto posterior, el punto vulnerable de las costillas flotantes por detrás, incluso si él se gira mucho, le voy a pegar en la zona renal, le voy a hacer bastante daño, ¿vale? Lo natural, ¿verdad?, es que después él se proteja. Le pego, él se protege. Entonces desde aquí voy a sacar el batimiento. Voy a hacer como un golpe con la palma para abrirlo. Normalmente le voy a pegar en los tendones del tríceps.
no en el codo porque voy a hacer daño yo, ¿vale? En los tendones bajos del tríceps, las inserciones distales, ahí es donde le voy a pegar, ahí le va a hacer un poco de daño y va a retirar el brazo. Es decir, va a hacer esto ahí y desde ahí le meto la rodilla en las costillas otra vez. Tratando de buscar la parte baja de las costillas, que es la que más daño va a hacer porque es la donde están las costillas flotantes. Entonces, lo repito lentamente, vamos a hacer 1, encadenamiento, 2, batimiento, 3, golpe con la rodilla. Y para practicar este batimiento, que es muy específico, vamos a hacer esto. Fijaos, vamos a conocer guardia, que está cubierto. Vamos a imaginar que después de este batimiento, ¿vale? Él quedó con la guardia baja. Entonces, hago esto y después le voy a hacer esto. ¿Diste cuenta de combinación de un batimiento con otro? Es una acción muy agresiva, porque en realidad le estoy golpeando por todos lados. Le estoy golpeando el brazo, le estoy golpeando la cara, le estoy golpeando en el otro brazo y le estoy golpeando en el cuerpo. ¿Vale? Entonces, lo repito lentamente. 1, 2, 3. Suena mucho, pero no lo hago. Estoy pegando para que controlar. Eso. Es decir, esa combinación de rodilla lateral también es un encadenamiento que hay que entrenar. Es un encadenamiento además en donde combino pues, una cualidad psicomotriz de equilibrio, de solidez, de digamos sincronicidad también con la acción que yo le estoy golpeando. Pero por encima lo que se trata es de trabajar muy bien la técnica de combinación de una patada frontal y una patada lateral ligada a una distancia corta. Esto es muy raro, normalmente uso las patadas en distancias más largas, más proyectadas. Sin embargo, en este caso uso una combinación de patadas muy cerca. Entonces, paso de la misma acción, otra vez el encadenamiento, golpeo, rodilla y desde aquí, una vez que hice el batimiento y golpeé, mantengo la rodilla presente como cubriendo toda la zona, ahí, y desde atrás salgo. Apoyándome en él, bajándole, esto tiene que llevar mucho peso tiene que llevar, ¿vale? Entonces, ahí peso, que sea sólido, que baje, ¿vale? Y ya encadenamos con el último golpe, porque yo me he quedado en suspensión sobre la pierna retrasada. Y voy a cambiar el peso de una a otra. Y aquí viene una estrategia directa, ¿vale? Una estrategia directa que es fundamental en la forma de golpeo avanzado, sobre todo, en la forma donde quiero trasladar potencia. Y es que esa combinación de cambio de peso de una pierna a otra tiene que llevar un golpe en compañía. Y ese golpe que va a llevar en compañía, aunque tengamos poca fuerza en el brazo, como lleva todo el peso de la pierna, va a tener mucha potencia. ¿Vale? Esto lo entendéis. Perfecto. Vamos a hacer toda la acción, otra vez. Aquí, fijaos, este cambio hacia adelante hace que el brazo baje con muchísima intensidad. No le estoy pegando solo con el brazo. El brazo es el receptor de la potencia que transmite. Pero en realidad le estoy pegando con todo mi cuerpo. Le estoy pegando con el desplazamiento y le estoy pegando con el hombro que baja. Yo tengo que hacer golpes muy efectivos, muy potentes, muy poderosos, que acaben rápidamente con el oponente en un solo movimiento, ¿vale? Entonces, fijaos, estoy enfrentado al oponente y voy a hacer, vosotros sabéis qué hacíamos, combinación, vale, pues esta combinación la voy a aplicar, es decir, voy a hacer esto y esto, es decir, en el momento que toqué abajo, inmediatamente encadeno el golpe que va a llevar muchísima potencia. El primer golpe va a dar patada, va lógicamente a desmembrar, a hacer que no tenga posibilidad de rechazo de mi acción, porque yo le pateo con mucha fuerza y desde ahí le pego. Esto es una estrategia, como ves, muy directa, es decir, yo utilizo la patada para bloquearle, para anularle, para que no tenga capacidad de movimiento, y la propia patada, además, cuando cae hacia adelante el peso, es lo que utilizo para dar ese golpe definitivo que en este caso estoy aplicando. Aquí hay una consideración técnica muy específica. Vosotros cuando aprendéis a dar los desplazamientos en aquí, aprendéis que no es bueno llevar todo el peso del cuerpo a una pierna de forma directa. Y vosotros podéis llegar a pensar que cuando estoy dando la patada estoy llevando el peso del cuerpo de forma directa. No es así, no es así. Yo no hago esto, porque aquí me apoyaría, le daría peso a mi cuerpo sobre esta pierna y podría yo perder mi propio equilibrio. ¿No? Por eso os digo que yo transmito potencia, pero mi potencia, fijaos, en este último momento, después de transmitirla, mi potencia está equilibrada.
¿Cuánto llevo mi cuerpo hacia adelante? En el golpe. Eso es una consideración, es un matiz que yo veo que vais a hacer la patada y hacéis esto. Esto está mal. Porque además me puedo encontrar con el brazo de él si no cae o si fallo. Si yo fallara, imagino que he perdido la pierna. ¿Vale? Yo aquí todavía tengo control. Pero si yo me voy hacia adelante, no tengo control ninguno. No tengo control ninguno. Entonces el control debe persistir. Es decir, yo le doy con la pierna, pero yo sujeté la pierna para caer luego. Porque yo tampoco sé dónde va a dejar esa pierna. Si yo en el momento que doy, me voy y caigo sobre la pierna, aquí me desequilibro yo. No quiero eso. Entonces cuando le doy, yo conservo el equilibrio y ahora le doy. Vosotros cuando dais una patada frontal de empuje, nunca hacéis esto. ¿Verdad? Eso siempre hay otros estilos que lo hacen, pero nosotros no hacemos esto. Porque esto nos condiciona, nos crea un movimiento lineal que es muy difícil de volver a recuperar. Entonces, ante esta patada es lo mismo, es decir, yo pateo, pero yo conservo la pierna y luego cuando veo que ha provocado una reacción es cuando encadeno el golpe. Lo que no voy a hacer es fallé y irme para adelante. Si fallé, este control me permite recuperarme. Pero en principio, fijaos todo lo que hemos sacado de la primera acción del cuenco. Vosotros, hasta cinturón marrón, trabajáis 4 cuencos y cada uno tiene 10 acciones. Como la primera, en la cual hay pues iguales de consideraciones como estamos haciendo con la primera. Fijaos todo lo que hay que ahondar y todo lo que hay que trabajar con el taquí. Eso es lo que yo quería un poco demostraros con esta clase. Vamos a empezar con la segunda acción.